Detrás de cada bata hay un alma llena de relatos. La Mera Vena, por Rock and Soul 91.9 FM. Hola, ¿cómo están? Muy bonito día, señores. Hoy, sábado 6 de junio, estamos nosotros festejando el capítulo número 40 de La Mera Vena. Mire qué número tan cabalístico y tan especial. 40 semanas acompañándonos, aprendiendo historias maravillosas cada sábado. Y pues este sábado no es la excepción. Y yo quiero que escuche esta maravillosa historia que nos va a entretener durante una hora a partir de este momento. Escuche esto. Hay personas que descubren su vocación con los años. Nuestro invitado de hoy parece haber nacido con ella. Desde niño, Abraham ya jugaba a operar a sus amigos en el recreo y hasta curaba pelotas desinfladas, abriéndolas y reconstruyéndolas para devolverles la forma. Creció rodeado de una profunda formación católica que le enseñó que transformar la vida de alguien podía ser también una forma de servir. Egresado de medicina por la Universidad de Guadalajara, encontró muy pronto el camino que quería recorrer, la cirugía plástica. Aunque el trayecto no fue sencillo, su gran capacidad de aprendizaje y estudio le permitieron llegar a su objetivo. Realizó la especialidad de cirugía general y posteriormente la subespecialidad de cirugía plástica, ambos en el Hospital Civil de Guadalajara, donde forjó la disciplina, la técnica y la filosofía que hoy distinguen su práctica. Con los años, ha desarrollado una carrera enfocada en la cirugía facial, la rinoplastia, la reconstrucción mamaria y procedimientos donde la naturalidad es la protagonista. Para él, no se trata de crear personas perfectas, sino de ayudarles a reencontrarse con la mejor versión de sí mismas. Después de sobrevivir a un fuerte accidente automovilístico que cambió su perspectiva de vida, reafirmó una convicción: el éxito consiste en despertar cada día haciendo lo que amas y rodeado de las personas que quieres. Hoy, más que un cirujano plástico, se define como un artista del cuerpo humano que combina precisión médica, sensibilidad estética y una profunda responsabilidad ética. Sin anestesia, recibimos en La Mera Vena al Dr. Abraham Velázquez Caudillo. Bienvenido. ¡Bravo! ¡Bravo! Oigan, es Abraham para mí, ¿eh? Yo entiendo que es Abraham, pero ahorita le preguntamos. Lo que pasa es que tenemos a un locutor bilingüe, entonces él entendió que era Abraham. Muero de risa, y Aldito, él es el personaje. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Abraham? Carlos, muy buenos días. Buenos días también a todos los que nos escuchan el día de hoy. Es válido ambos. Tengo pacientes que también me dicen Abraham. Lo disfruto también. Ok. Pero pues sí, en español Abraham, ¿no? Pero muy bien, Aldito. Entonces, media regañada, ¿eh? Sí, porque sí. Escucho el audio, oye, ya última hora, y digo, ¿qué es esto? Pero eso es Abraham. Sí. Pero bueno, también lo usamos, bien. Y bueno, los pacientes de Estados Unidos, pues la mayoría pues me dicen Abraham, ¿no? Muy bien. Oye, pues bienvenido a este capítulo número 40. Me da muchísimo gusto conocerte y recibirte. Muchas gracias, Carlos. Además del número cabalístico que comentabas, también es un día 6 del mes 6 del año 2026. Justo ayer también me daba cuenta de eso. ¿Verdad? Entonces, pues qué padre, ¿no? Pues el público va a disfrutar mucho este programa lleno de buena energía. ¿Te parece si arrancamos? Claro que sí, Carlos. Adelante. Muy bien. Oye, Abraham, cuéntanos un poco de tu infancia y de tu familia, porque lo que aprendí en nuestra charla es que hubo muchos valores ahí, ¿no? Sí, Carlos. Fíjate que mi padre fallece cuando yo tenía 5 meses de nacido. Ajá. Ya para esto estábamos mi hermana, que es mayor que yo, y yo. Entonces, pues mi madre tuvo que trabajar para salir adelante. Y se da la situación que yo tengo que estar con mi abuela. Mi mamá me iba a llevar a un lugar donde me cuidaran, sí, y ahí me asistieran. Pero pues bueno, dice mi abuela, aquí estoy, no hay necesidad de eso. Yo me puedo encargar de él. Wow. Y creo que esto es el origen de toda esta historia. Yo crecí con mi abuela. Ajá. Toda mi infancia, desde mi infancia estuve con ella. Mi abuela acaba de fallecer hace casi cerca de 3 años. Okay. Falleció a los 98 años. Uh-huh. Entonces, pues tuve la fortuna de crecer con una abuela. Tú sabes padre. Que sobre todo en la familia mexicana, pues la abuela te da todo el amor. Dicen que a veces más que
mismo amor que le da a sus propios hijos, ¿no? Entonces tuve esa fortuna, crecí con ella, me transmitió todos sus valores, toda su honestidad, su capacidad de trabajo, y pues bueno, creo que finalmente es lo que me construyó a través de los años y me hizo quien soy realmente el día de hoy. Qué bien, qué afortunado eres, la verdad. Y bueno, pues con razón ahora entiendo tantas cosas porque esa parte yo no la sabía. Oye, empecemos con las sorpresas para el público que te va a conocer. Perfecto. Porque es importante que ellos, pues igual que yo, se sorprendan con esta historia. Siempre fuiste un niño estudioso. Y aplicar a la medicina pues no fue un problema porque, a diferencia de los demás jóvenes, pues tú pasabas fácil los exámenes. Sí. Se me daba, recuerdo muy bien que desde niño se me daba el estudio, el aprenderme las cosas. Me encantaba ver la tele, aprender lo que veía en los programas, sobre todo de niños. Y sí, recuerdo muy bien, desde el kinder fui el abanderado, ¿no?, de la escolta en el kinder, en la primaria también, siempre con los mejores promedios, pero siempre esa obligación que yo sentía, yo lo veía como mi trabajo, sí, era como mi trabajo, y mi responsabilidad en ese trabajo pues era hacer lo mejor posible ese trabajo que estaba haciendo. Okay. Es uno de los motivos. No creo que una cifra sea tan importante de sacar un 9, sacar un 10, pero que sí es importante que la constancia que tú le das al estudio y la responsabilidad que le das al estudio se refleja en los números, a final de cuentas. Es cierto. Oye, según lo que escuchamos en tu semblanza, todo parecía una vocación clara. Esto de ponchar pelotas y luego reconstruirlas, jugar con tus amigos, agarrar unos palitos y picarles la panza para operarlos. Parecía que estaba claro, pero resulta que no tanto, porque al terminar el primer semestre de medicina, escuchen bien, público, cuán confiado era este hombre. Al terminar el primer semestre de medicina decidiste probarte en la carrera de leyes y te sales. Sí, Carlos, creo que esto se dio mucho, en gran parte lo que dices, la confianza que tenía en mí mismo de que un examen no representaba quizás algo tan difícil para mí, y se combinó esta intención y este gusto también por otras áreas que ya tenía toda la vida. Me ha gustado participar, me ha gustado contribuir, y creo que estos gustos, si los vemos ya en la etapa adulta, pues se traduce en política. Sí. Todos podemos hacer política, y la política es gestión, es socializar, es muchas cosas más que estar en un partido político, ¿no? Entonces creo que esta confianza que tenía en ese momento me llevó a tomar esa decisión. Pudiera ser como una decisión arrebatada, si lo vemos de alguna manera, pero yo lo vi como esa oportunidad que tenía en ese momento de mi vida de también explorar cómo me sentía en otro lugar. Okay. En otro lugar que prácticamente es temas contrarios. Una era la salud, la otra pues las ciencias sociales y humanidades. Entonces me fui a explorar, me di de baja en el primer semestre de medicina, dije vamos a ver qué tal me siento estudiando Derecho, apliqué el examen de la Universidad de Guadalajara para la carrera de Derecho, entré pues en la primera, y pues ahí estuve un año. Realmente las materias me encantaban, y esa fue el motivo de regresar a medicina nuevamente con un nuevo examen y un mejor promedio. Oye, con eso confirmamos que realmente eras estudioso, porque tú ibas y venías en las carreras como si nada, cuando, imagínense, cualquier estudiante llega a medicina y por nada se sale, a menos que claudique. Pero tú decías, no, voy a probar y ahora voy a aplicar a leyes, que es otra carrera súper difícil de aplicar en la universidad, y vuelves a quedar y luego dices, no, siempre no, ahí voy de regreso al UDG y otra vez te aceptan. Claro, quizás si lo hiciéramos en este momento, quizás me hubiera quedado fuera, ¿no? Ajá. Que cada vez es más complejo los trámites y los exámenes. Y bueno, regresaste otra vez a medicina. Y dime.
Sí, estamos bien, ¿verdad? Yo decidí tocar este tema que es importante que conozcamos de tu personalidad inquieta, exploradora y con perfiles un tanto político, como lo acabas de decir. ¿Así fue tu personalidad también como estudiante de medicina? Sí, también. Durante la carrera de medicina y desde antes de la preparatoria, yo ya era parte de los programas estos que tenemos en la Universidad de Guadalajara donde podemos participar los estudiantes. Aparte, sí. Entonces esto ya venía desde la preparatoria. En la carrera de medicina pues también surge esto muy a futuro de que yo me veía en una institución pública también participando. Entonces fui trabajándolo, o sea, desde la carrera de medicina yo ya fui tratando y buscando la manera de tener estos contactos que quizás en el futuro me iban a llevar a donde yo quería estar. Entonces también en la carrera de medicina participé en la vida política, digamos, de estudiante. Una vida muy proactiva. Oye, la cirugía plástica llegó a tu mente casi desde el principio en las clases de anatomía humana en la carrera, ¿cierto? Es cierto, Carlos. Yo tuve la fortuna de estudiar en el taller experimental de música de la Universidad de Guadalajara cuando estaba en la secundaria. Tocaba el violín y teníamos clases de historia del arte, de todos estos temas de las artes. Entonces aquí entra un segmento muy importante que era la parte del Renacimiento. En el Renacimiento ya se empezaba a tener este enfoque especial sobre el cuerpo humano, sobre el rostro, sobre todo esto. Entonces yo al combinarlo ya en mis primeros semestres en la carrera de medicina, pues era wow, impresionante. Entonces por ahí descubro que también existe una especialidad que se dedica exclusivamente a esto. Qué padre, a la estética, sí, a la ¿no? estética. Qué y padre. Desde aquí empieza a surgir ese gusto y el explorar durante toda la carrera este tema en el que yo me veía futuro estando ahí. Mira qué interesante. Oye, pero en tus tiempos había que hacer toda la especialidad de cirugía general para hacer la subespecialidad de cirujano plástico. Correcto. Hasta cierto año era un requisito indispensable por parte de la Secretaría de Salud Federal, quien es a final de cuentas quien distribuye todas las plazas médicas. Entonces uno de los requisitos, sobre todo aquí en las escuelas de nuestro estado, en las escuelas de cirugía plástica, que son de la Secretaría de Salud, en este caso el Instituto de Cirugía Reconstructiva y la especialidad en el Hospital Civil de Guadalajara, era un requisito que fuera cirujano general, que hayas terminado los 4 años de cirujano general para poder hacer el trámite de entrar a la subespecialidad, y es lo que nos toca, Carlos. Actualmente dicen que solamente son 2 años que se necesitan. Exacto. Ya anteriormente, pues ya en el Seguro Social o en el ISSSTE ya existían estos cambios de especialidad. Cuando cursabas el segundo año ya se podía hacer, pero en Secretaría de Salud no era posible. Y actualmente ya como una modificación a los planes de estudio y también a los presupuestos que la Federación designa a las especialidades, aquí ya nada más les dan oportunidad de cursar 2 años y pasarse a la subespecialidad de cirugía plástica. Ok. Oye, Abraham, mira, a mí me interesa mucho que el público conozca toda la magia que tienes, y quiero contarles que no siempre el egresado que aplica para el examen ENARM, que es el examen nacional de aspirantes a especialidades médicas, Sí. no siempre reprueba por falta de estudio. En tu caso fue un exceso de estudio lo que te llevó a no aprobar la primera aplicación que tuviste en el ENARM. Esto para el público puede parecer algo así como de, ay, sí, claro que no. Pero cuando lo expliques, vamos a caer en cuenta. Dinos qué fue lo que pasó ahí. Ok, termino la carrera, pero yo desde el servicio social, desde cuando ya empezaba el servicio social, esto pues sucedió quizás unos 2 años antes de que yo hiciera el examen para la especialidad. Yo empecé a organizarme yo solo, ¿no? en cómo iba a hacer este estudio. Entonces me imprimí, yo creo que entre 13,000, 15,000 páginas de estudio, con lo que yo iba a estar estudiando yo solito. Entonces yo no me quería enfocar nada más en la guía que se nos daba ni en los temas que se supone iban a venir en el examen,
sino que yo quería estudiar preguntas que a lo mejor eran lo más raro del mundo, pero yo quería saberlas. Entonces, esta manera organizada pero desorganizada fue lo que llevó a esto. Quizás fue falta de acercarme a alguien, a apoyarme, que me dirigiera en cómo debería de ser el estudio, pero es algo que a final de cuentas nos deja aprendizaje. Actualmente cuando se acercan a mí me preguntan, oye, ¿cómo le hiciste para el ENARP? Les platico cómo fue este proceso, pero también los oriento a que sí busquen ayuda y a que sí busquen quizás personas que ya están capacitadas en donde sí les dicen qué exactamente es lo importante para estudiar, porque a veces uno estudia de más. Entonces, en esa personalidad, yo creo, del Abraham Velázquez en esos años, de demasiado obsesivo, demasiado organizado, pues me llevó a la desorganización de hacer un examen. Tiro por la culata. Exacto. Oye, bueno, pues regresando, vamos a seguir platicando de esto porque lo cuentas hoy muy a la ligera, pero debió de haber sido un golpe fuerte para un joven que aspira, que estudia muchísimo y resulta que es una falta de metodología la que te hace que no cumplas tu objetivo, que además en su momento debió de haber sido muy fuerte. Correcto. ¿No? Emocionalmente es como, ¿cómo? ¿Para qué estudié tanto? ¿No? Sí, tal cual. Bueno, oye, regresando del corte, vamos a continuar con esta maravillosa historia. Usted no se mueva, nos encontramos con el doctor Abraham Velázquez, él es cirujano plástico y regresamos. Conoce a los héroes de la salud con un toque más humano. La Mera Vena, 91.9 FM, Rock and Soul. Regresamos al capítulo número 40 de La Mera Vena y estamos platicando con el cirujano plástico Abraham Velázquez y yo les invito a que en este momento sigan sus redes sociales, que es dr.Abraham Velázquez, Abraham o Abraham, como diría Aldo, para que conozca su trabajo, para que conozca su perfil, y les recordamos que además este programa tiene formato de podcast, por lo tanto usted a partir del próximo miércoles va a poder ver las imágenes de este programa a través de las redes sociales de La Mera Vena Podcast, de el doctor es dr.Abraham Velázquez y de un servidor, Carlos Esqueda. Así que póngase atento porque va a encontrar también en YouTube y en Spotify todo el programa completo y pues vamos a disfrutar toda la semanita de lo que se está escuchando esta mañana. ¿Cómo te sientes, Abraham? Me siento muy bien, Carlos, muy contento. Ahorita en el segmento anterior que platicábamos esta parte del examen, entonces para cerrar esta idea es importante que las personas y sobre todo quienes están en el área de la medicina pues no se frustren, que estos eventos que pueden suceder no debe de llevarlos a una frustración, porque siempre la gente puede sentirse hasta retrasada en el tiempo, ¿sabes? Sí, y le lleva a que no esté disfrutando ya su momento por algún evento del pasado, y no solamente en la medicina, sino en todo. Creo que aplica en varias circunstancias de la vida. Se aprende mucho. Sí. Oye, ya en el segundo intento del ENARM ya no hubo ningún problema, porque entonces te apegaste a las guías y dijiste, voy a estudiar bien lo que tengo que estudiar, no de más. Y entonces aplicaste para cirugía general en el Hospital Civil de Guadalajara. Exacto, en el Hospital Civil de Guadalajara yo me veía haciendo la subespecialidad también de cirugía plástica, entonces no había otro plan más que estar en el Hospital Civil de Guadalajara. Te platico, Carlos, que a nivel nacional el Hospital Civil de Guadalajara es el hospital que más cirugías estéticas realiza. No hay otro hospital en todo el país que realice tanta cantidad de cirugías estéticas. Era el motivo por el que yo me veía orientado a formarme en esta gran casa de estudios, ¿no? Uh-huh. Entonces hice la cirugía general y bueno, pues ya eran tiempos diferentes en donde yo siempre tuve presente que el pasado era el pasado. Uh-huh. Y tenía que aprovechar esto nuevo que venía. Muy bien. Oye, a mí me gusta mucho el chisme y sé que al público también. Y se me quedó muy grabado que me contaste que en aquellos tiempos, cuando tú hiciste esta residencia en el Hospital Civil de Cirugía General, aún no existía el programa Salvando Vidas o los mentados toritos.
y por esa razón era que ustedes practicaban bastantes laparotomías. Sí, la laparotomía exploradora, explicándosela a grandes rasgos al público, pues esa cirugía donde se abre desde la parte alta del tórax hasta la zona del pubis, y era muy frecuente realizar este tipo de cirugías para explorar qué órgano se había dañado, sobre todo en los accidentes. Había una mayor cantidad de pacientes que llegaban al hospital civil porque no existía justo este programa del torito, ¿no? Entonces los accidentes automovilísticos estaban al por mayor en esos tiempos, eran en un fin de semana entre 25 o 30 pacientes que teníamos que pasar a este tipo de cirugías y explorar qué órgano era el que estaba dañado. Entonces este programa sí impactó bastante en las cifras, cómo disminuyeron después para fines si estamos hablando para fines de salud pública, cómo contribuyó a que no existieran tantos accidentes automovilísticos, sobre todo hablando aquí del estado de Jalisco. Qué bien, mira, qué bueno que en voz de un médico podamos aprender este aspecto tan importante. Oye, entiendo que además de esta cirugía que acabas de mencionar, las primeras cirugías que hace un residente son las apendicitis, ¿cierto? Sí, la cirugía de apéndice es como este inicio de un cirujano general. Ajá. Para poder estar en el quirófano y ya participar activamente en el tratamiento de un paciente. Entonces, entre las apendicectomías y las hernias son las cirugías con las que el cirujano general, al menos en este programa que tenemos en el Hospital Civil de Guadalajara, vamos incursionando ya en el tratamiento directo de los pacientes. Procedimientos que en ese momento ves con una, ¿no?, complejidad increíble. Cabe mencionar que una apendicectomía sí puede ser un procedimiento muy complejo cuando se encuentra sobre todo en etapas ya muy avanzadas, pacientes que ya tienen 3, 4 días con los síntomas y que no acudieron a atención médica, se puede convertir en un gran problema. Un paciente que tiene apendicitis y no es tratado en el momento adecuado puede convertirse en algo puede grave. Hasta salir con el intestino por fuera durante un tiempo y después reconectarlo. Sí, en su momento había mucha complejidad siendo estudiante y ya después ves algo muy sencillo, ¿no? Cuando ya eres un cirujano plástico. Sí, ya lo identificas ya como un procedimiento que en realidad básico. Era muy sencillo, sí, pero tú te emocionabas con este procedimiento. Claro. Oye, acabamos de decir que en tu caso estudiaste 4 años de cirugía general para convertirte en plástico y actualmente son 2, pero cuando yo te pregunté qué opinabas de eso, me encantó la respuesta que diste. Me gustaría que el público reconociera por qué sería importante o por qué le suma terminar todo cirugía general los 4 años a un plástico. Mira, Carlos, el tercer y cuarto año, sobre todo en cirugía general, ya te da la oportunidad de hacer procedimientos mucho más sensibles, que requieren más sensibilidad de la mano y más precisión al momento de realizarlo. Estamos hablando ya cuando te toca trabajar en los órganos profundos, que es la vesícula, el hígado, la vía biliar, el páncreas, todo esto. Creo que esta oportunidad que tuve de trabajar en órganos ya muy sensibles también se transfirió en esta necesidad que tuve después en la cirugía facial de trabajar con tanta precisión. Esa es una. La otra, que como cirujano general también tenemos la oportunidad de resolver algún evento adverso que se pudiera presentar en la cirugía plástica, sobre todo en los temas, digamos, de liposucción. Uno de los principales riesgos de una liposucción pues son las perforaciones intestinales. No es un porcentaje alto si lo hacen con el cirujano plástico certificado adecuado, pero es algo que puede pasar. Entonces es algo que yo también podría resolver como cirujano general. Ok, entre tantas otras cosas, pero mire qué interesante. O sea, está correcto que ahora estudien solamente 2 años, sin embargo, si se estudian los 4, pues se está mucho más preparado, ¿cierto? Claro, te complementa además como cirujano, creo yo, y porque tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no? Ok. Oye, a ver al público, ahí les va otro detallito de este estuche de monerías que es Abraham.
En las especialidades, los médicos, los residentes tienen la posibilidad de rotar 4 meses cada año en otros hospitales, incluso en otras ciudades u otros países. 4 meses al año. Y este señor, los 4 meses del primer año, los 4 meses del segundo año, del tercer año y del cuarto año, él decidió que quería quedarse en el mismo Hospital Civil de Guadalajara, rotar en el área de cirugía plástica. ¿Qué les parece? ¿Es cierto esta información o no? Carlos, yo siempre tuve muy claro hacia dónde quería ir. Te platico que a mí me emocionaba mucho también otras materias, como lo era la cirugía cardiovascular o la cirugía neurológica. Los neurocirujanos, tuve profesores excelentes en estos campos y que yo siempre les platicaba que yo quería ser cirujano plástico y ellos de alguna manera trataban de seducirme en sus especialidades, ¿no? Entonces aquí quizás pude tener la intención de decir, ok, en estos meses de rotación yo puedo ir al servicio de tórax o a neurocirugía o alguno de esos para ver si me conmueve y me voy por ese lado, pero no, definitivamente yo tenía muy claro hacia dónde quería ir. Entonces esos 4 meses por año, que en los 4 años se convirtieron en un año completo, en mi plan y en mi proyecto de vida era rotarlos en el servicio de cirugía plástica del hospital, y así lo hice. Era la oportunidad en la que yo podía estar muchísimo más tiempo en un servicio y más cercano a los procedimientos. Quizás si me iba a otro lado o a otro país, pues solamente iba a estar viendo de fuera, ¿no? El servicio de cirugía plástica ya me conocían y me daban la oportunidad de estar dentro ya y también de participar en los procedimientos quirúrgicos. Y obviamente pues ya no había duda, porque ahí ya era tu casa y no había otra opción para aplicar en la subespecialidad de cirugía plástica más que ahí mismo. Ahí mismo, exacto. Y además, por lo que te digo, yo ya estaba enfocado en que gran parte de mi práctica iría orientada a la cirugía de cara, a la cirugía de nariz, y estaba en el lugar correcto porque el Hospital Civil nos daba la oportunidad de hacer esta cantidad enorme de procedimientos estéticos que no se realizan en otras instituciones ni públicas ni privadas. Ok, oye, y entonces cuando entras a la cirugía plástica, ahí viene otro tipo de cirugía que descubres, así como en su momento fue la apendicitis un gran descubrimiento. Acá descubres la plástica, pero es diferente esa primera cirugía porque dices, aquí es donde voy a trabajar toda mi vida. Exacto. El hecho de haber estado en mi primer cirugía como cirujano general te da esa emoción de que ya eres un cirujano. Aunque estés en el primer año, tú ya te sientes un cirujano. Y aunque sea un apendicitis. Y aunque sea un procedimiento sencillo, tú ya te sientes un cirujano. Pero en cirugía plástica es esta emoción, sumándole además esa otra doble emoción de que ya es a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Y qué extra tiene aquí, que pues la mayor parte de los pacientes no son pacientes que tienen una enfermedad, son pacientes que la mayoría son sanos. Entonces estás haciendo procedimientos quirúrgicos en pacientes sanos que solamente buscan encontrarse con ellos mismos nuevamente. Entonces es un chip completamente distinto entre tratar una cirugía para fines de curarse y otra cirugía para fines de no curarse. Ok, muy bien. Oiga, pues vamos a ir a otro corte comercial y regresando ya vamos a entrar de lleno a la parte de la práctica profesional del doctor Abraham, porque es momento de seguirlo en sus redes sociales, dr.abrahamvelázquez, para que vaya conociendo su trabajo, y ahorita regresamos con el resto de la historia. Esto es el capítulo número 40 de La Mera Vena. Sus anécdotas son nuestra medicina. Estás escuchando La Mera Vena.
Estamos de regreso, capítulo número 40 de La Mera Vena, con una maravillosa charla con el doctor Abraham Velázquez. Y bueno, pues nos quedamos en la etapa de ya estudiando la plástica, las primeras cirugías ya como cirujano plástico, pero vamos a entrar ahora a la parte completamente profesional y al chisme. Ya sabe usted que de repente nos gustan estas cosas. Abraham, como es sabido, los plásticos en formación comienzan a operar en la vía privada con compañeros de mayor rango o con maestros ya con título. Y tú en una de esas ocasiones donde ya acompañabas a los compañeros cirujanos plásticos a operar, llegando al Hospital Terranova, ves que enfrente están construyendo un edificio, creo que era en ese hospital. Están construyendo un edificio y vas de preguntón. Cuéntales esa historia. Sí, Carlos, mira, esta parte de la práctica como tal se da, hay que reconocer lo que se da. Sí. La Secretaría de Salud, por la beca que te proporciona durante la especialidad, te prohíbe realizar procedimientos externos que no sean en el hospital, pero tú no estás yendo fuera de la ley. Ajá. Al menos en mi caso, siempre había un cirujano plástico a cargo del procedimiento que yo realizaba, y también mi paciente sabía que alguien estaba a cargo de ese procedimiento. Es decir, mi paciente, yo en mi caso, nunca supo que yo era el cirujano plástico principal, ¿no? Ellos siempre supieron. Entonces, un paciente que está de acuerdo, tú llevas a cabo el procedimiento, entonces en este caso te conviertes en el ayudante. Sí. Eres el ayudante que está decidiendo muchas de las cosas y lo que te transmitió el paciente, pero sí tiene que haber un cirujano plástico certificado ya responsable del procedimiento. Pero tú ya estabas construyendo el camino para poder ya ser el titular, porque estabas muy pronto a terminar. Y entonces pensaste en tu primer consultorio. Sí, así es. Los pacientes definitivamente te están buscando todo el tiempo y tú tienes que ver ya estas posibilidades. Entonces, para mí fue complejo los primeros años hacer esta actividad, sobre todo el primero y segundo año, porque en mi generación solamente fuimos 2 residentes de especialidad en cirugía plástica. Entonces, hacíamos guardia AB. El día de hoy yo estaba de posguardia, pero de posguardia salía a las 8 o 9 de la noche y al día siguiente otra vez tenía guardia. Entonces, esto de los pacientes fue posible hasta el último año. En el último año yo ya estaba planeando pues que ya iba a egresar, y resulta que uno de los hospitales donde me invitaban frecuentemente a operar mis profesores, pues era el Hospital Terranova. El estacionamiento donde nos quedábamos empezó a construir algo. Ya no nos estacionábamos ahí, y yo me acerco a preguntar si iban a hacer departamentos o iban a hacer qué otro proyecto, y me dice, pues vamos a hacer consultorios. Ok, entonces quiero saber quién es el responsable, y ahí fue donde yo ya aparté mi lugar, en el que actualmente me encuentro. Ese lugar lo renté, Carlos, en el 2018. Y actualmente pues continúo en ese espacio en la calle Domingo Sarmiento 2822. Ahí está, ahí es donde está el consultorio. Desde entonces, mira donde pusiste el ojo, pusiste la bala. Aquí quiero que sea mi consultorio, y ahí te has conservado. Ok. Ahí seguimos, Carlos, ahí seguimos. Quizás ya venga pronto un movimiento, todavía no lo sabemos, pero ya es cuando tú empiezas a sentir que los ciclos empiezan a terminar. Quizás pronto venga un momento como este. Pero mientras tanto estamos ahí en la colonia Providencia. En ¿cierto? Providencia. Exacto. Oye, ¿cómo fue que comenzaste también consultas en Talpa de Allende? Carlos, yo a Talpa iba desde que estaba como cirujano general. Entonces, ese proceso también donde tú ya te conviertes en un cirujano y también empiezas a ver pacientes de cirugía general. Entonces resultó que uno de mis amigos que yo conocí durante mi servicio social en Lagos de Moreno, mi servicio social como cirujano general, su familia vivía en Talpa de Allende. El doctor monta un consultorio, una farmacia a un lado. Entonces pues me dio la oportunidad de participar también ahí. Él invitaba a especialistas los fines de semana, entonces yo acudía una vez por semana a Talpa de Allende. Entonces
proyecto pues también me permitía obtener pacientes de esa zona, pacientes que podía tener atención tanto no quirúrgica como quirúrgica, y me los traía a Guadalajara quienes necesitaban operarse. Muy bien. Oye, y en uno de esos viajes tuviste un accidente. Sí, ya estaba yo por egresar de la especialidad en cirugía plástica, ya estaba en el último año, o sea, para esto ya tenía 3-4 años que estaba yendo a Talpa de Allende. Normalmente yo disfrutaba mucho manejar a altas velocidades, Carlos, pero en esta ocasión no, en esta ocasión yo iba a 70 kilómetros por hora. ¿Cuál era el motivo? Porque adelante iba un coche rojo, un Mazda, me acuerdo muy bien, y el carro iba lento. Entonces es un carril, pues tú tienes que reducir también la velocidad. En uno de los trayectos yo siento que algo truena en el coche. La verdad no pude identificar qué era. A unos 100 metros aproximadamente venía una curva ya. El volante ya no respondió a las maniobras que yo hacía y pues me fui a un barranco. Tuve ya como historias que me fueron contando, porque hay muchas cosas que yo no recuerdo. El golpe que tuve pues a nivel cerebral pues fue algo importante, pero ese fue el accidente que tuve en esa ocasión. Qué fuerte. Y de ahí empezó una nueva vida y un aprendizaje que vamos a conocer más adelante. Muy bien. Oye, afortunadamente también tuviste la oportunidad de estudiar un fellowship. ¿Qué es el fellowship? Que es un adiestramiento extra a la especialidad y subespecialidad. Cuéntanos. Sí, los fellowship pues son estos etapas de formación extra a un tema específico de la cirugía plástica. Hablando de la cirugía plástica, pero existe en todas las especialidades. Todas las especialidades pueden hacer un fellowship. Yo en ese gusto que ya tenía por el rostro, por la cirugía facial, también desde el primer año como residente ya iba enfocándome a quienes me gustaría visitar. Tuve la oportunidad de tener formaciones en varias partes del mundo, pero exclusivamente yo quería estar con un profesor aquí en la ciudad de Guadalajara, que él se había formado con el creador de la cirugía moderna facial en los años 90. Entonces, pues también trabajé por ello, me le acerqué desde que estaba en el primer año, tuve la oportunidad de tener rotaciones con el doctor como residente de cirugía plástica, y ya en el momento de terminar mi subespecialidad y aplicar para este fellowship, pues fui aceptado por el doctor y me dio la oportunidad de estar participando en ese fellowship. Estuve cerca de 2 años con él. Muy bien, y ahora es momento justamente de hablar en qué consistía ese fellowship. Cuéntanos sobre el B-Plane Face Dip. Sí, Carlos, en la cirugía de cara hay 2 maneras de hacer cirugía de cara. Una es en los planos profundos y otra es en los planos superficiales. Los planos superficiales solamente reponen o retiran cierto exceso de piel, pero sin trabajar en los planos profundos. El rostro envejece de manera compleja. Ese envejecimiento conlleva estructuras importantes como son los planos profundos, entre estos los músculos, y también estructuras grasas que en general nos dan las dimensiones y el volumen del rostro. El Deep Plane Face Lift o cirugía facial de planos profundos trabaja en la reposición de los elementos profundos de la cara y también de la piel. ¿En qué se traduce esto? En resultados más naturales, más duraderos, y que realmente está trabajando en el origen del envejecimiento del rostro, en sus estructuras profundas. Entonces, estas 2 maneras que existen, yo quería dedicarme a hacer la cirugía avanzada de cara. Ok, ahora por favor, para poder entender más a lenguaje cristiano, dime esa analogía maravillosa del tendido de la cama para que la gente pueda entender en qué consiste. Sí, hay pacientes que ya llegan muy informados y ya saben bastante cómo es esto en palabras técnicas, pero quienes veo que les cuesta un poquito estar comprendiendo lo que yo hago en cirugía facial, les digo, miren, la cirugía de cara es como tener una cama destendida. La técnica que yo hago es destender la cama completa, quitarle la sábana, quitarle la colcha, quitarle lo de arriba y reestructurar cada una de las capas y acomodarlas bien.
El otro procedimiento que se hace en cirugía de cara, pues es que la cama quede destendida y la sábana nada más jalarla. La ¿no? colcha. La colcha, nada más jalarla y que pues queda todo ahí ondulado, todo Y que extraño. es lo que entendíamos en las técnicas, pues es que estas son técnicas avanzadas, pero lo que estás refiriendo es de la pura colcha tendida eran las técnicas anteriores, por eso los rostros se alteraban, por eso quedaban cicatrices, por eso duraba poco. Correcto, y todo a final de cuentas es una evolución. Siempre yo les digo a los pacientes que vienen ya operados de otros lados y muchos vienen con este sentimiento negativo que les quedó haberse hecho ese procedimiento, y yo les comento, a ver, no es que haya estado mal tu procedimiento, sino que la cirugía de cara empezó haciéndose así. Era lo que en ese momento Exacto. era válido. Y es lo que muchas personas continúan también haciendo y lo hacen muy bien. Pero la cirugía de cara avanzada es otro tema en cuanto a cirugía facial. Muy bien, oye, entonces no hace falta decirle al público que el rostro se volvió uno de tus procedimientos estrella, pero quiero que les cuentes a la gente antes de irnos a corte cuáles son todos los servicios que ofreces. Sí, el rostro es pues mi pasión junto con la nariz, son mis cirugías favoritas definitivamente, pero esta sensibilidad que tengo y esta precisión que me ha dado la cirugía de cara y la cirugía de nariz, Carlos, me lleva también a transmitirla a otro tipo de procedimientos, también las liposucciones, la reconstrucción mamaria, la cirugía de aumento mamario, que son cirugías que definitivamente haces con la misma precisión como haces una cirugía de cara. No te puedes desconectar de lo que ya estás formado, de lo que ya estás hecho. Ok, muy bien. Bueno, pues ya escuchó el tipo de servicios que ofrece. Vaya a sus redes sociales, dr.abrahamvelázquez, para que conozca más de sus servicios. Y vamos a nuestro último corte comercial y regresamos. Escuchas La Mera Vena. ¿Quién dijo que no se puede reír en un consultorio? La Mera Vena. Estamos de regreso y vamos a entrar a la parte final, la parte que más me gusta de cada historia, aquí con el doctor Abraham Velázquez para los mexicanos. Abraham Velázquez. Oye, Abraham, estábamos hablando de tus procedimientos, pero la rinoplastía, ¿qué lugar ocupa en esa personalidad tuya tan sensible? La nariz es el centro del rostro. La nariz determina mucho la personalidad de las personas. La nariz puede transformar completamente el rostro para bien o para mal. Entonces, para mí la cirugía de nariz la considero como la cirugía más precisa de todo nuestro cuerpo, más que el rostro, porque en el rostro pueden ser 1 o 2 milímetros de diferencia en esta asimetría que todos los humanos tenemos. Los humanos somos asimétricos, Carlos, y la nariz es totalmente diferente. La nariz es milimétrica, es una estructura que nos da personalidad y que nos dice quiénes somos realmente. Ok, oye, a ver, seamos honestos. ¿Te gustan las tendencias buchonas de los últimos años? Siempre mi tendencia o mi estilo original de servicio o lo que hago como artista es lo elegante. Para mí lo elegante no comparte grandes volúmenes. No digo que no se vean bien, también tengo pacientes que es lo que buscan y yo, por más que les insisto que no es mi estilo, me dicen, Abraham, pues es que yo no me quiero ir a otro lugar. Entonces es cuando accedo a operar con volúmenes fuera de lo que yo realmente me gusta trabajar, pero no encuentro más bien esta compatibilidad entre la elegancia y los grandes volúmenes. Ok. Oye, y entonces defínenos un poco el perfil de tus pacientes. Sí, alguien que va con Abraham Velázquez normalmente lo busca porque sabe que va a tener resultados más naturales, más elegantes, que lo hagan reencontrarse consigo mismo. Los pacientes, la mayoría, no buscan ser una persona diferente, quieren ser ellos mismos, pero renovados, reconstruidos, reencontrados. Ok. Oye, uno de los temas más difíciles que sortea un cirujano plástico es la satisfacción del paciente. ¿A qué le atribuyes tú tu buena relación con tus pacientes? Mi buena relación está basada principalmente en la confianza que yo puedo generar con los pacientes desde la consulta.
Hay pacientes que no tienen la facilidad inicial de tener una consulta presencial y lo hacemos a través de una consulta virtual, pero idealmente me gusta conocer al paciente personalmente. Este encuentro entre nosotros nos hace llevar la relación médico-paciente, una relación iniciada desde la confianza. Yo transmito a mis pacientes lo que yo ofrezco, lo que yo puedo ofrecerles en sus casos específicos, pero siempre sin mentirles, Carlos. Creo que ahí es lo principal. Si el paciente siente esta honestidad que tú le estás transmitiendo desde el principio, esto nos va a llevar a un buen camino hasta en el proceso postquirúrgico. Entonces, yo siempre llevo una relación de mucha cordialidad con mis pacientes, de mucha confianza, de mucha amistad, pero es por eso, porque los he acompañado de una manera honesta durante todo el proceso desde que nos conocemos. Ok. Oye, ¿y crees que tu capacidad para transformar a tus pacientes es un regalo de Dios? Definitivamente. Creo que, sobre todo después de mi accidente, siempre he sido una persona de fe, pero después de mi accidente yo me preguntaba ¿por qué no me morí? Uh-huh. Creo que esto fue una oportunidad y yo veo una oportunidad nueva desde Dios. Y también lo que hago todos los días, creo que Dios es quien me permite hacerlo. Y es el agradecimiento que siempre voy a tener, y siempre cuando inicio un procedimiento, todo lo dejo en manos de Él a través de mí. Muy bien, me gusta eso. Oye, cuando alguien busca un cirujano plástico en redes sociales, ¿qué debería revisar antes de dejarse convencer de fotos bonitas y miles de seguidores? Lo principal, actualmente hay un consejo que ya tiene pues muchos años, pero que la gente muchas veces ni sabe de la existencia de Carlos. Es el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Yo recomiendo a quienes están buscando transformar sus cuerpos o acudir a un servicio de cirugía plástica, primero verificar, googlear cirujano plástico certificado, pones el nombre de con quien te quieres operar y debe de aparecer en una lista de cirujanos plásticos certificados. El cirujano plástico certificado te da esa seguridad de que te vas a tratar con alguien que tuvo toda esta trayectoria de formación necesaria para tratar lo que tú quieras hacerte, pero también para tratar todo aquello que quizás venga como un evento adverso. Las cirugías plásticas, como cualquier otra cirugía, no está exenta de alguna otra situación. Entonces, importante conocer a alguien que sepa también resolverlo. Muy bien. Oye, escuchamos al principio que tu educación estuvo a cargo durante tu infancia de tu abuela. Ella ya no vive, pero ¿tú qué crees que estaría pensando si viera esta etapa de tu carrera? Pues mira, Carlos, ella recuerdo muy bien cuando yo me iba a la escuela, porque pues hasta me acomodaba la camisa, la corbata, todo esto que tu mamá quiere que vayas muy lindo a la escuela. Entonces era una felicidad enorme verla cuando yo me iba al hospital. Ya en sus etapas más adultas, ella empezó a olvidar un poco lo que yo me dedicaba a hacer. Pero creo que todavía el recuerdo del último momento que tengo donde ella sabía lo que yo hacía, pues era una cara de alegría indescriptible. Y yo considero que actualmente pues ella debe de estar muy feliz en el lugar donde esté, viendo que su hijo, y que a quien ella construyó y formó, pudo llegar a este momento de su vida. Qué maravilloso. Pues nosotros estamos disfrutando de ese resultado. Oye, Abraham, esta última pregunta. Cuando llegue el día de tu retiro y mires hacia atrás, ¿cómo te gustaría que te recordaran tus pacientes? Filosofía que tenemos nosotros de servicio, Carlos, en cuanto a que queremos que los pacientes se reencuentren con ellos mismos. La cirugía plástica no es solo vanidad, también la cirugía plástica resuelve temas emocionales, temas de reencuentro con las personas mismas. Entonces, para mí, darle la oportunidad a estos pacientes, pues es algo que
creo que ellos van a llevar a lo largo de toda su vida. Y en el momento que yo me retire y que quizás algún paciente me busque, que yo le pueda decir, ¿sabes qué? Ya me retiré. Me recuerden con ese cariño y con esa confianza en la que se construyó quizás una nueva etapa de vida para ellos. Ok, eso suena muy bien y aparte creo que lo estás construyendo súper bien. Oiga, público, pues yo creo que no tengo como mucho que explicarles o reiterarles que este fue un gran programa. Esta mañana, Abraham, nos diste un programa muy bonito, un programa muy especial, muy emocional, muy sentido, y yo espero que el público lo haya disfrutado como yo, pero sobre todo que lo hayas disfrutado tú. Muy bien disfrutado, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos quienes nos acompañaron. Y pues bueno, nada más dejarles este último comentario de que la vida solo es una y la vida hay que disfrutarla. Y si necesitamos para disfrutarla plenamente algún cambio en nosotros, hagámoslo. Hagámoslo con la persona indicada. Así es. Bueno, pues así nos despedimos de este capítulo número 40 de La Mera Vena. Agradezco al equipo de producción que trabaja aquí en el edificio NUS, a nuestra operadora Adriana, que está en el piso 2 de este edificio, y a todos ustedes por el favor de su atención. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ti, Abraham, nuevamente. Gracias, Carlos. Hasta pronto. Que tengan bonito día. Esto fue La Mera Vena. Las historias más sorprendentes de nuestros especialistas de la salud las escuchas en La Mera Vena por Rock and Soul 91.9 FM.